Buenos días y bienvenidos un día más a los Key Points en hemofilia. En el día de hoy, lo más destacado en hemofilia B han sido las comunicaciones orales acerca de terapia génica y tratamientos no sustitutivos. En las comunicaciones orales acerca de terapia génica en hemofilia B, en primer lugar voy a comentar la que realizó el Dr. Misbah acerca de la evaluación del perfil de seguridad de las terapias génicas con AMT60 y etranacogene de Saparbovec en ensayos clínicos en pacientes con hemofilia B grave y moderada. Ambas son terapias génicas que utilizan como vector el virus adenosociado 5. La diferencia entre ambos es que el AMT061, el etranacogene de Saparbovec, utiliza un transgeno optimizado, que es el factor 9 de Padua, que es altamente activo. Esta última es la primera terapia génica en obtener la aprobación de la FDA para la hemofilia B. 3 ensayos en curso en hemofilia B tienen datos de más de 5 años, el fase 1-2 de la AMT060, que incluyó 10 pacientes, 3 el fase 2B de etranacogene de Saparbovec, que incluyó 3 pacientes, y 2 años el fase 3 HOPE-B de etranacogene de Saparbovec, que incluyó 54 pacientes. En todos los estudios, todos los participantes experimentaron al menos un evento adverso, la mayoría de ellos leves, sin desarrollo de inhibidores contra el factor 9 o respuestas de células T. Ningún paciente de los que presentó elevación de adeninotransferasa requirió reinicio de tratamiento con concentrados de factor 9. Los autores concluyen que en los estudios de AMT060 y etranacogene de Saparbovec se observan perfiles de seguridad favorables. La mayoría de los eventos adversos fueron leves, con pocos eventos adversos graves relacionados con el tratamiento. En una segunda comunicación oral, el Dr. Lamura analizó la carga residual de la enfermedad hepática después de la eliminación del virus de la hepatitis C en la hemofilia, que tendrá un papel importante si consideramos la terapia génica para un paciente. Es obligatorio descargar fibrosis o cirrosis avanzada para los pacientes con hemofilia candidatos a terapia génica. La presentación clínica y las técnicas no invasivas pueden combinarse para lograr este objetivo. Sin embargo, una proporción no despreciable de pacientes con virus de la hepatitis C, después de la eliminación del virus, pueden no estar adecuadamente diagnosticados. Para ello, este grupo realizó un cribado prospectivo para detectar cualquier factor de riesgo relevante de complicación hepática en pacientes con hemofilia después de la eliminación del virus de la hepatitis C. Para ello, evaluaron 119 pacientes con antecedentes de infección por virus de la hepatitis C, registrando cualquier factor activo de daño hepático crónico junto con bioquímica, medición de rigidez hepática y ecografía para diagnosticar posible fibrosis o cirrosis avanzada. Los autores concluyen que los factores de riesgo residuales de daño hepático crónico después de la eliminación del virus de la hepatitis C son frecuentes. La medición de rigidez hepática y los test no invasivos de fibrosis cambian significativamente después de la eliminación del virus de la hepatitis C y podrían ser imprecisos para descartar la fibrosis o cirrosis avanzada. Por tanto, sería necesario un estudio de diagnóstico específico para optimizar el cribado de salud hepática en hemofilia en la era de la terapia génica. En una tercera comunicación, que corrió a cargo del Dr. Cooker, comunicó los resultados de eficacia y seguridad de fidanacogene elaparvovec en adultos con hemofilia B moderada o grave, analizando los resultados del ensayo de terapia génica de fase 3 BNGN2. El fidanacogene elaparvovec es un vector de terapia génica basado en un virus adenosociado que transfiere la variante de alta actividad del factor 9 humano R338L para el tratamiento de la hemofilia B. Se incluyeron 45 pacientes. La ABR total se redujo en un 71% después del tratamiento frente a la profilaxis y se mantuvo estable a lo largo del tiempo. La actividad media del factor 9 se mantuvo relativamente estable en el mes 24 con una media de 27,5%. El 62,5% de los pacientes recibieron corticoides por supuesta respuesta inmunitaria. No se informaron muertes, eventos adversos graves relacionados con la infusión o eventos trombóticos o inhibidores del factor 9, por lo que los autores concluyen que fidanacogene elaparvovec consiguió unos niveles adecuados de factor 9 que resultaron en una disminución significativa del sangrado y en general fue bien tolerado. En una cuarta comunicación, el Dr. Fletcher comunicó los resultados del estudio Exigency, que lo que hacía era analizar el impacto de los esteroides tras la terapia génica en pacientes con hemofilia.
Después de la terapia génica, los ensayos clínicos han usado corticoides como inmunosupresores para mantener la expresión del factor. Más de la mitad de los pacientes incluidos con hemofilia describieron los esteroides como lo peor de la terapia génica, empeorando los eventos adversos, su calidad de vida y la de sus familias. Explicar los efectos secundarios, identificarlos de manera precoz y tratarlos de manera efectiva es esencial para obtener el máximo beneficio de la terapia génica en pacientes con hemofilia. Continúa existiendo la necesidad de estudios que busquen tratamientos menos tóxicos para la inmunosupresión. Y como última comunicación de este bloque, el Dr. Pipe comunicó un análisis de respuesta post-hoc de los participantes que recibieron la dosis completa y respondieron al tratamiento en el ensayo de fase 3 HOPE-B de tranacogene de Zaparvovec en hemofilia B grave y moderada. De 54 participantes que recibieron el tratamiento, 2 participantes, uno con un elevado título de anticuerpos antiadenovirus 5 y uno que recibió una dosis parcial, no respondieron al tratamiento. Los 52 participantes restantes, que eran un total de un 96,3%, recibieron una dosis completa y respondieron al tratamiento, permaneciendo libres de profilaxis continua con factor 9 durante 24 meses. Los resultados de este análisis POC de respondedores confirman los comunicados previamente y los autores concluyen que durante 24 meses la dosis única de tranacogene de Zaparvovec dio como resultado una expresión estable de factor 9 y reducciones significativas en el ABR. Vamos a comentar también el segundo bloque de comunicaciones orales, donde se ahondaron entre las nuevas terapias para la hemofilia los anti-TCPI. En una primera comunicación, la doctora Choudhary habló sobre los resultados de eficacia y seguridad de análisis primario del estudio de fase 3 Explorer 8. Los pacientes con hemofilia A y B sin inhibidor fueron aleatorizados 1 a 2. A no profilaxis, en el brazo 1 mayor o igual de 24 semanas, o profilaxis con concizumab, que era el brazo 2, más de 32 semanas. Y los pacientes que venían del Explorer 5 y 6 fueron asignados a profilaxis con concizumab en los brazos 3 y 4. El análisis primario comparó el número de episodios de sangrados espontáneos o traumáticos tratados entre ninguna profilaxis y profilaxis con concizumab, es decir, entre el brazo 1 versus el brazo 2. En análisis secundario confirmatorio, comparó el número de episodios de sangrado espontáneo o traumático tratados en un subconjunto de pacientes del brazo 4 en el Explorer 8 versus su profilaxis estándar de atención previa en el Explorer 6. El estudio incluyó a 148 pacientes después del reinicio de tratamiento. Se confirmó la superioridad de concizumab sobre ninguna profilaxis. Para la hemofilia A, la ABR estimada con concizumab frente a ninguna profilaxis fue de 2,7 frente a 19,3 respectivamente. Y para hemofilia B, 3,1 frente a 14,8 respectivamente. Sin embargo, no se confirmó la no inferioridad de concizumab con respecto a la profilaxis anterior, a pesar de presentar medianas de ABR numéricamente comparables en hemofilia A o inferiores en hemofilia B. Esto parece estar en relación a 3 pacientes que presentaron importante clínica hemorrágica durante el ensayo. No hubo ningún evento tromboembólico después del reinicio del tratamiento. Los autores concluyen que la profilaxis con concizumab fue eficaz para reducir la ABR en comparación con ninguna profilaxis, tanto en hemofilia A y B, y se consideró segura y bien tolerada. Otra comunicación de este bloque corrió a cargo del Dr. Eisler, quien comunicó los resultados de seguridad agrupados de los estudios Explorer multidosis de concizumab en pacientes con hemofilia. Se agruparon los resultados de 5 estudios de dosis múltiples: el Explorer 3, que era en fase 1, el Explorer 4 y Explorer 5, que eran en fase 2, y el Explorer 7 y 8, que eran fase 3, sin realizar ningún ajuste. El concizumab se administró por vía subcutánea diariamente en los estudios de fase 2 o 3 o cada 4 días en el Explorer 3. 320 pacientes de 12 a 79 años fueron expuestos a concizumab. 241 pacientes, que se oponen un 75,3%, reportaron 1.351 eventos adversos. Los eventos adversos más frecuentes fueron las reacciones en el lugar de la inyección, con un 23,8%, seguidos de nasofaringitis y COVID-19. Todas las reacciones en el lugar de inyección no fueron graves, la mayoría fueron leves. Un evento de dolor moderado en el lugar de la inyección condujo a la interrupción del tratamiento. El perfil de seguridad fue similar en todos los subtipos de hemofilia y grupos de edad. 3 pacientes en los estudios de fase 3 experimentaron eventos tromboembólicos graves no fatales, lo que llevó en ese momento a la interrupción permanente del tratamiento según el protocolo.
Posteriormente, el tratamiento con concizumab se detuvo para todos los participantes y se reinició con ajustes, que ya comentamos ayer. No se informaron eventos tromboembólicos tras reiniciar el Explorer 7 y 8. Otros eventos adversos graves relacionados con el tratamiento notificados incluyeron 3 pacientes con eventos hemorrágicos, 1 con melena y hematemesis y 2 con hemorragia intraabdominal, uno de ellos mortal. Los autores concluyen en conjunto que concizumab fue en general seguro y bien tolerado, con un perfil de seguridad similar en todos los subtipos de hemofilia y grupos de edad. Y la última comunicación oral que voy a comentar fue la presentada por el Dr. Gaillán, donde se evaluó la calidad de vida relacionada con la salud, carga del tratamiento y preferencia del paciente en pacientes con hemofilia A y B sin inhibidores en profilaxis con concizumab, que son resultados del estudio fase 3 Explorer 8. Este estudio incluyó a 148 pacientes. En la semana 24, la calidad de vida relacionada con la salud fue medida mediante el SF36 y EMA-QoL. Los autores concluyen en general la preferencia de los pacientes por concizumab sobre el tratamiento anterior y las mejoras en los aspectos de la calidad de vida relacionada con la salud y la carga del tratamiento indican el valor potencial de concizumab para los pacientes con hemofilia. Por hoy nada más, espero que os haya parecido interesante y hasta mañana.